el Nodo Colombia fue la decisión de mantener vivas las conversaciones alrededor de los asuntos metodológicos. Dijimos que no sea solo encontrarnos en el coloquio cada año o solo hacer las publicaciones, sino, bueno, ¿qué nos permite encontrarnos? Pues un Café Med. Que conste que eso salió antes de que toda digamos, este boom de las tecnologías, logramos hacer uno, lo hicimos el 4 de septiembre del año pasado, él fue el primero, y teníamos pendiente, digamos que retomar, mantener y sobre todo, digamos, sostener este encuentro. ¿Cuál es la idea del Café Med? ¿Y por qué se le llama Café Med? La idea del café, bueno, somos los cafeteros, es el Nodo Colombia, hasta en fútbol nos llaman los cafeteros. Pero además fue por darle ese aire de espacio de conversación, ese aire de espacio, digamos, de apertura. Y ahora que en el equipo de liderazgo estamos con Alfonso, con Luz Helena, con Miriam, con Andrés, pues indudablemente hemos también ampliado las posibilidades y las miradas. Así que antes de dar un agradecimiento de corazón a nuestros invitados de la noche, o a nuestras invitadas, son dos damas, eh, afirmar y reafirmar con ustedes que este compromiso es ya definitivo cada último miércoles de mes y que es la única excepción que tendremos a los miércoles últimos de mes es el mes de noviembre. En el mes de noviembre no lo vamos a hacer el último miércoles de noviembre porque como buenos maestros todos estaremos cerrando años, notas y demás. Entonces, para noviembre será el 19 de noviembre. De resto, nos encontraremos, y esa es la invitación, el próximo 27 de agosto, el 24 de septiembre, el 29 de octubre y el 19 de noviembre. Este café, repito, pretende ser un espacio de diálogo, de conversación, donde por supuesto cada invitado tendrá una opción de ampliar su pensamiento inicialmente y después las preguntas que hará cada conductor, porque tendremos también una conducción. Ese formato entonces tendremos uno o dos invitados y una persona que conduzca, ¿sí? Esa es la intención de ir también construyendo nuestro propio recorrido, nuestra propia tradición. Y también está el compromiso de hacer una publicación a partir de estos encuentros. Ya hemos hablado con nuestra invitada para que esa publicación, pues ella la revise previamente y efectivamente sea también un canal de comunicación desde el Nodo Colombia. Y voy a darle el espacio a nuestra conductora para dejar para el final la fecha exacta de nuestro coloquio colombiano de la Red Med, que ya está prevista para el 2026 en la ciudad de Bogotá. Pero eso será para el cierre. Por ahora los dejo con Luz Helena Malagón Castro, la conductora de la noche de hoy. Luz Helena, entre otras muchas formaciones, tiene dos doctorados, uno en educación con énfasis en mediación pedagógica de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de La Salle de Costa Rica y un doctorado en educación de la Universidad Católica de Manizales. En este momento es profesora asociada de la Fundación Universitaria Los Libertadores en Bogotá y es miembro del equipo de liderazgo del Nodo Colombia de la Red Med. Ella será quien conduzca esta conversación y será, por supuesto, quien nos presente formalmente a Marta Isabel,
a quien de antemano agradezco la generosidad por haber aceptado estar con nosotros. Mi querida Luz, aquí estamos contigo. Bueno, pues buenas noches a todos. Es un honor para mí dar inicio al ciclo del Café Med 2025, un espacio que más que un evento académico es una provocación para que pensemos colectivamente y que pensemos, o ese pensamiento situado en el que los que aquí nos hemos encontrado hoy estamos trabajando y por lo que estamos apostando. Desde mi experiencia en estos procesos de educación, especialmente fuera de la escuela y en apuestas por una educación transformadora, reconozco que las comunidades rurales no son territorios por alcanzar, ¿cierto? Son más bien unos espacios de saber, unos espacios de resistencia, unos espacios de creación que desafían nuestras formas hegemónicas de pensar la educación, que la ruralidad, pues entendida desde los procesos en los que me he expuesto, de alguna manera es entendida no como una geografía distante, ¿cierto? Más bien como una pedagogía encarnada que nos exige imaginar interacciones educativas que no sean meramente funcionales, ¿cierto? Que sean creativas, que sean críticas, que sean dialógicas, que sean interacciones que se construyen desde el respeto por esos saberes propios, por esas formas de vida comunitarias, esas epistemologías que no siempre caben en esos marcos escolares tradicionales. Y hoy en estos encuentros, pues nos acompaña Marta Isabel Espitia Cruz, una pensadora rigurosa y comprometida, eh, que es profesora asociada. Voy a leer esa presentación para que no se me escape nada, querida Marta Isabel. Es profesora asociada de la Universidad de La Salle en Bogotá, eh, y junto con el doctor Guillermo Londoño coordinan el subsistema de formación, pedagogía y didáctica del doctorado en Educación y Sociedad. Es doctora en Educación de la Universidad de los Andes de Bogotá, magíster en Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es licenciada en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional. Marta Isabel realizó su pasantía doctoral en el Departamento de Educación de la Universidad de Winston-Madison con interés profesional en procesos de formación docente en contextos diversos. En los últimos años, pues ha trabajado con diferentes universidades en Bogotá y ha participado en proyectos de investigación para comprender la formación de docentes en diferentes segmentos y contextos educativos. Sus intereses de investigación también incluyen los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera y la formación situada de los profesores. Con Marta Isabel vamos a abordar una pregunta en profundidad y es, ¿cuáles son las características y condiciones creativas de la interacción educativa Amiga, con comunidades rurales? Bienvenida, Marta Isabel. Mil gracias por tu generosidad. ah, Pues todos prestos a pues ya escucharte, estaba bien a malito. compartir contigo. Gracias y bienvenida. Bueno, a ti, Luz Helena, creo que por ahí hay un micrófono abierto. Me voy a permitir, pues muchas gracias, Gloria Clemencia, por la invitación, por el espacio. Creo que para mí ha sido maravilloso conocer la red. eh, y tener la posibilidad de participar en estos espacios, pues es algo que te agradezco y les agradezco a ustedes también por esta apertura, Luz Helena, por tu generosa introducción. Yo me voy a permitir un poco como en este horizonte de 10 minutos compartir una presentación que busca dar respuesta a esa pregunta que Luz Helena planteaba y ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Entonces, digamos que yo iniciaba un poco este café contando cómo para mí la metodología es una apuesta personal como investigadora, como docente.
y pues también termina siendo como una apuesta también política de lectura de un contexto del que pertenezco, en el que me formé, que es la ruralidad, y también de un contexto que ha estado muy en la mira de nuestra realidad colombiana y que tomó fuerza como desde el acuerdo de paz con las FARC, porque políticamente se empezó a mover o a movilizar el término de la ruralidad. Entonces, allí hay unos espacios que son incipientes, pero que nos permiten como una apertura para pensarnos como un país diverso que esconde la ruralidad en sus políticas y también, bueno, esto es lo que voy a tratar de em, presentar acá. Yo sé que la conversación es el grueso, voy a tratar de ser juiciosa en el tiempo para que no nos extendamos tantos, pero pues hay dos partes iniciales, digamos que un horizonte de reflexión mía propio y que quiero compartir acá es que hay una apuesta o una mirada de la educación rural desde un déficit, desde una comparación constante entre lo que sucede en ciudades como Bogotá y lo que sucede en región. Y esa mirada hace que los programas, las apuestas educativas siempre estén en cómo equiparamos el déficit con lo que le va bien y con ese horizonte de logro eh, hegemónico y de logro un poco estandarizado que esconde las condiciones específicas de los contextos diversos en Colombia. Entonces, ¿cuál es la apuesta y cuál es este horizonte del que yo hablo? Y es precisamente pensarnos que la educación rural es una forma situada de producción de conocimiento, ¿sí? Esta forma situada pues tiene un horizonte también teórico que se alimenta allí como de unas corrientes latinoamericanas, colombianas muy propias de darle fuerza a los campesinos, a las comunidades un poco no solamente a las minorías declaradas constitucionalmente como son los indígenas o los pueblos afro, pero a ese grueso del campesinado colombiano que parece ser invisible muchas veces en las apuestas también políticas. Entonces, eh, ¿cuál es como el horizonte de reflexión? Es comprender la mirada, comprender la educación rural, no como una intervención o mirar qué metodología o qué método me permite equipararla, sino como una forma, ya lo anunciabas, Luz Helena, de habitar, de resistir desde la escuela, pero también desde una apuesta por comprender qué sucede en lo rural, qué es eso de rural y cómo eso está asociado a unas formas propias de un territorio. Desde allí creo que la pregunta pues un poco provocadora estaba con cómo pensamos las apuestas o qué son las apuestas metodológicas desde este horizonte de reflexión y creo que va más allá de las mediciones, también reconociendo que las mediciones pues nos dan información valiosa que nos permite como un tipo de lectura eh, que también pues nos da información, pero mm, nos pone como en una perspectiva o mantiene la perspectiva de déficit de la que personalmente eh, creo que debemos ser muy críticos. Entonces, yo tengo acá como tres grupos o grandes grupos para abrir la conversación sobre cuáles pueden ser las apuestas metodológicas. Creo que la primera es pensar en los agentes. Eh, He disfrutado mucho esta perspectiva de situarse en el docente, en este docente que llega a trabajar a 10 horas de carretera en un lugar en donde no pertenece, pero necesita el trabajo, o este docente que pertenece a ciertas comunidades, pero en donde sus comunidades ya no reconocen la labor del docente como en otras épocas pasaba, o en donde el docente
pues tiene un rol también de líder político, de líder social dentro de las comunidades. Entonces allí hay como una apuesta interesante, y creo que otra mirada que me ha parecido y que me parece que nos queda mucho camino por recorrer, es también como pensar en cómo se configuran estos niños y niñas de las escuelas rurales, esa existencia misma en este contexto, y cómo se reconocen un poco dentro de la escuela. Creo que los que hemos visitado o caminado las escuelas rurales también vemos con preocupación cómo la comparación constante y ese horizonte de lo urbano como ideal hace que la escuela casi que se vuelva como en una cárcel, o como en un escenario en donde yo quiero salir y yo quiero ir, porque irme está asociado con unas ideas de progreso que también debemos comprender, Pero y esto nos lo permite un poco pensarnos desde los agentes, o pensar a los agentes. Otra apuesta, creo que puede lograr mucha información, y desde una perspectiva crítica y disruptiva, es pensar lo que se enseña. Y pues yo creo que acá, por ejemplo, las ideas, los estudios de currículo formal, o en Colombia, lo que sucede con Escuela Nueva y con estas cartillas, los materiales en perspectiva crítica, y por qué se usa en un contexto diferenciado, y si es tan buena apuesta, porque en los contextos urbanos, que es lo que queremos como posicionar como de calidad, por qué no se usan. Y también cómo se ha segregado la producción del conocimiento en la educación rural. Y yo creo que acá hay un grueso de temas y de conversaciones y investigaciones por gestionar, que tienen que ver con cómo también la medición de lo que se publica, de lo que es válido en investigación, que también parece estar en horizontes hegemónicos, pues niegan el valor de lo contextual y de lo situado, de lo encarnado, como ya lo anticipaba un poco Luz Helena. Y pues aquí hay unas tensiones interesantes, también hay unas necesidades, y lo curricular, a veces, las apuestas innovadoras, de lo que uno puede pensar, es que también parecen estar enmarcadas en solamente el desarrollo del agro, por ejemplo, como si los estudiantes, o la educación, o las educaciones rurales tuviesen que producir y trabajar la tierra solamente. Aquí hay unas preguntas que pueden emerger si uno hace una apuesta metodológica para lo que se enseña. Y una tercera como corriente, o una tercera em, forma de pensar o de comprender la educación rural, creo que ya lo presentaba inicialmente, y es desde la comprensión de lo rural. Los que hablamos de formas situadas, contextualizadas, encarnadas, pues vamos por este horizonte, y un poco es cómo podemos ser respetuosos, y cómo logramos em, alejarnos de lo que puede ser una perspectiva colonial, homogeneizante de lo que se enseña, de los sujetos o los agentes que hacen parte, tanto docentes como estudiantes de la escuela rural. Y creo que acá hay algo importante, y es cómo entender la interacción o la tensión producida desde la perspectiva de déficit. Creo que hay conceptos acá que probablemente van a suscitar comentarios o preguntas, o quizás aportes también, y es esta idea de calidad educativa, esta idea de el ciudadano que se forma, que no es solamente de los sistemas educativos modernos, sino que tiene que ver con cuál es ese ideal de ciudadano y cómo lo reproduzco en la escuela,
pero pues que está asociado también con unas lógicas de producción, con unas lógicas de desarrollo, con unas lógicas instauradas de lo que significa ser hombre-mujer, em, perteneciente a un sistema económico muy rígido y un sistema académico y, bueno, no sé, no voy a decir académico, pero sí un sistema escolar que también es rígido, que tiene muchas em, formas de segregación asociadas a los aseguramientos de la calidad, por ejemplo, y cómo estas tensiones se pueden pues materializar. Yo traía como unos ejemplos que me parecen interesantes. Creo que hay unas apuestas de metodologías pues muy poderosas, por ejemplo, las narrativas em, de los docentes en las escuelas rurales. Acá hay una tesis de la Universidad de La Salle del doctorado que eh, resalta la historia de vida de los docentes rurales y nos pone de manifiesto cómo no hay no hay unas fronteras entre la vida personal familiar y el ejercicio docente en la educación rural. Creo que los que vivimos en ciudades grandes sabemos que uno sale de su trabajo, de su aula de clase y uno llega a un lugar que se llama casa. Pero en la ruralidad, esas redes sociales o esos roles sociales atraviesan otras lógicas, el mercado, y ahí hay una apuesta desde la narrativa propia del docente para comprender lo que sucede y el rol del docente como no solamente el que enseña algo en una escuela, sino además este que tiene roles de liderazgo social, em, que puede ser pues una perspectiva también interesante. Este primero, por ejemplo, también utiliza la cartografía hay un departamento, hay un pueblo que se llama Cruz en Nariño y la apuesta de este documento, por ejemplo, es resaltar la historia de dos docentes de la normal que también apostaron por la formación de docentes. Entonces, acá detrás, los que hemos trabajado con escuelas normales, sabemos y bueno, y con la coyuntura ahorita de la posibilidad de las escuelas normales de ofrecer o ser parte bueno, educación superior, pues entendemos que hay un tema también la apuesta es pensarlo y es cómo conciliamos o cómo se entienden, por ejemplo, conceptos de nuevo como la calidad educativa, cuál es la apuesta para que las escuelas normales preparen más docentes, quizás hay una necesidad de docentes en las regiones y uno también piensa, bueno, ¿y qué tipo de formación, cómo se forman? Eso es interesante desde mi perspectiva. Em, este estudio de formación de maestros en entornos rurales, sus trayectorias y retos, creo que hace una síntesis de lo que ha sido y de lo que nos trae como un poco a veces desolador el escenario, pero que nos permite pensarnos bueno, ¿yo cómo puedo aportar? Y pues un abrebocas como de lo que fue mi tesis doctoral em, para, para plantear que hay otras rutas eh, como el análisis crítico del discurso que nos permite una comprensión de los agentes posicionados a través de la política educativa y cómo eso termina un poco en escenarios complejos para el docente rural. Pero con esto cierro, creo que voy a abrir el espacio para la conversación y para las preguntas, Luz Elena, si lo podemos conversar, me parecería muy enriquecedor y interesante. Claro que sí, claro que sí. Marta Isabel, es muy interesante tu postura, todo esto que nos estás contando, en particular porque de acuerdo contigo no es posible conversar sobre educación rural sin tocar esas raíces, ¿cierto? Sin estar en el territorio y sin pensarla desde el territorio.
no esas raíces visibles, ¿cierto? No las que se nombran como déficit, ¿cierto? O como el folclore, sino Ujú, esas otras, las que se ramifican bajo la tierra exactamente, la que sostienen la vida, desde lo que no se ve, ¿cierto? Es muy distinto ver desde Bogotá o ir al territorio y pensarnos esas otras educaciones de las que tú estás hablando, porque no ves en ese diseño del sistema educativo, pero desafían desde la insistencia de lo vivo en el territorio. Es muy diferente cuando nosotros acá en Bogotá tenemos unas redes distintas. Y yo creo, yo ahorita miro a Pocho, a Alfonso allá, y yo digo, en La Plata es distinto vivir la educación, ¿cierto? Con unas comunidades diferentes y con unos recursos distintos. Eh, y hoy en el inicio de este Café Mes del 2025, pues abrimos esta conversación que no pretende ordenar un pensamiento de manera rígida y estructurada, ¿cierto? Sino que más bien yo creo que es desordenarlo amorosamente, como muchos hablamos y decimos, indisciplinemos esto para pensarlo. Y entonces lo que queremos es provocarnos con esta pregunta, ¿verdad? Porque eso nos lleva a nosotros, a muchos de los que estamos acá, que somos educadores, a repensarnos cuáles son esas características y cuáles son esas condiciones de interacción en y con comunidades rurales, ¿sí? Es muy distinto cuando tú llegas a la escuela y encuentras que los niños y las niñas tuvieron que caminar 6,5 kilómetros para poder llegar allá a la ujú, escuela, ávidos de conocimiento y de compartir, y de pronto les ponemos límites y los frenamos y les decimos cosas. O es muy distinto cuando tú llegas a la universidad y recibes a las 6:30 de la noche a un estudiante que salió de su casa a las 4 de la mañana, que fue a trabajar y que regresó a las aulas a las 6:30 de la noche para luego desplazarse a su casa y llegar a las 12 de la noche, ¿cierto? ujú, Entonces esa es la provocación acá de los que nos hemos encontrado en este primer Café Med del 2025 y lo hacemos desde un lugar que no es neutral, ¿verdad? ujú, En este momento estamos pensándolo desde las veredas, desde los resguardos, desde los ríos, desde los caminos de herradura, desde los fogones que han formado a esas generaciones sin nombrarse instituciones educativas también, ¿cierto? A ese descentrar el saber, a esa educación fuera de la escuela desde la que tanto nos hemos preocupado por esas otras educaciones. Y desde el surco, desde el límite, desde ese cuerpo desescolarizado que también educa de alguna ujú, manera. Digamos que me apasiona escuchar a Marta Isabel hablar de una educación situada, ¿cierto? Y situada desde lo rural, no hablar de adaptar el currículo ni de llevar recursos a esas escuelas, sino de aceptar que la ruralidad no es un lugar geográfico a conquistar, ¿cierto? ujú, Que es un entramado epistémico también que descoloca nuestras certezas modernas que tenemos, ¿cierto? Y es comprender que el saber no siempre se aloja en el aula, es comprender que la escuela no es el único territorio de formación y que el método, ¿cierto? Puede ser también un fogón, una siembra, una caminata, una conversación. Es ese repensarnos también con el otro y en los otros. Es esa otra edad con la que yo estoy trabajando. Y aquí digamos que lo importante del trabajo al que le apostamos desde la red de metodologías de investigación en ciencias sociales y desde los diferentes nodos, porque pues acá también hay participantes del nodo México y pues estamos nosotros en el nodo Colombia, construyendo con ilusión todos estos procesos, Marta Isabel, pues hemos insistido fuertemente en pensar la investigación también como un tejido. Sí, ujú, no como una aplicación de técnicas estructuradas y rígidas, sino como una práctica de escucha, de respeto radical por esos saberes de los otros, de preguntas que se hacen con las manos en la tierra, diría yo, de alguna manera, y de investigar y educar en lo rural exige un descentramiento de la ciudad, ¿cierto? Del español dominante,
y me parece fabuloso con tu formación en estas lenguas también y en esta enseñanza de nosotros, pero de centrarnos de ese tiempo lineal y de esa aula como única escena, ¿cierto? Eso me parece maravilloso. Creo que con esta conversación, no sé, tú qué opinas, pero digamos que me emociono escuchándote con ese trabajo Sí, porque estamos cómodos, los que estamos acá en Bogotá y los que estamos claro. en las ciudades. Y tú has tocado algo que para mí es como desde em, mis entrañas que se mueve y tú dices desde tu formación. Mi formación de base es español e inglés, ¿sí? Y tú hablas de una perspectiva de lengua, lingüística, de mayorías dominante, y pues el español en Colombia ya nos dice unas cosas y el inglés nos dice otras. Y para mí este punto de quiebre, comprender, por ejemplo, lo que sucede cuando en Colombia se habla del bilingüismo desde una perspectiva hegemónica, el inglés siempre está como en la primera idea de los contextos escolares, se prioriza, se paga más. eh, y los contextos rurales pues es inexistente. Es decir, si uno quisiera medir, volviendo a la lógica de déficit, pues uno pensaría cuántos hablantes. Y esto para mí, eh, metodológicamente, también conecta con este horizonte de reflexión. Yo creo que en bilingüismo hegemónico, en esta perspectiva que está muy enraizada en la política educativa del país, y que yo creo que no solamente es Colombia, aprovechando que tenemos invitados de otros nodos, cuando uno hace un barrido, eh, Panamá, Centroamérica, por ejemplo, tienen unos índices de preocupación porque la gente, porque en los contextos escolares el inglés no se posiciona, ¿no? Pero, y entonces metodológicamente uno hace esta apuesta a mejora, ¿sí? ¿Cómo logro que mis estudiantes hablen? ¿Cómo logro? Pero cuando yo empiezo a pensarme como yo, como una persona que viene de la ruralidad, que su familia, que creo que es el grueso de los colombianos, todos llegamos a Bogotá o a las ciudades grandes, pero tenemos unas raíces campesinas, rurales, de tierra, y esa pregunta mía propia, por eso iniciaba con lo que tú dices, y eso atraviesa al investigador y eso también hace, pues es un punto de un posicionamiento que no solamente es metodológico, porque luego ya cuando yo entro a la ruralidad, a pensarme la ruralidad y la condición de los docentes en primera medida, más que la condición, es como las formas de su quehacer, pues me encuentro con que ya no tiene sentido, por un lado, una lengua extranjera, y por otro lado, estas rutas metodológicas que están orientadas a los puntos de mejora y a los puntos de mejora alejados de la realidad del estudiante, y del profesor. Y cómo cuando yo empiezo a entender eso, pues también hay un conflicto personal porque tiene que ver con estas apuestas metodológicas de las que tú hablas, Luz Helena, y son estas formas em, que a veces critican mucho y que uno, por acá yo invité a mis estudiantes del doctorado, porque uno sufre, porque no hay una ruta metodológica clara, porque parece em, inexistente y es precisamente esa la riqueza. Yo creo que estas apuestas de formas como encarnadas precisamente desde el sujeto, yo por eso creo que el primer escenario, el primer horizonte metodológico que proponía o que pensaba es desde la gente, desde para qué me sirve a mí lo educativo, para qué me sirve a mí o qué significa lo lingüístico y cómo en el español, no solamente en las lenguas minoritarias, sino también desde el español campesino, hay unas formas que se castigan en la escuela, y parece como que hay una distinción entre lo que el estudiante puede conversar con sus familias en casa y en la escuela le corrigen ciertas formas lingüísticas.
el Su Merced, el Payá, estos cortos que son usos propios del campesinado y que la escuela niega y un poco castiga. Y creo que hay unos horizontes también de explorar la identidad para reconocerla, pero el reconocerla no es en el de alguien de poder, le da el poder, sino volverla a conocer, volverla, como darle ese giro que la teoría o los metodólogos describen, y es precisamente como darle voz a esas realidades personales y entender que la escuela rural, por ejemplo, tú hablabas también de algo que para mí es muy relevante, y es que la escuela rural no tiene los límites que tiene la escuela urbana. Si vamos a estas comparaciones, en donde en la escuela rural pues llegan las familias, es el espacio de reuniones de comunidad, es el espacio de campañas políticas, es el espacio y escenario de luchas políticas, de conflicto armado, y cómo yo hago y qué rol tiene el currículo. Y cuando tú tomas lo de mi formación, pues a mí personalmente tuvo un punto de quiebre, y es pensarme la formación de mis estudiantes, por ejemplo, de pregrado también, que van a ser docentes de una lengua como el inglés, pero también en perspectiva crítica y en la pregunta de ¿y para qué nos sirve el inglés a los latinoamericanos, a los colombianos, a los que estamos en una zona rural? Y es ir como en esos, en cuestionamiento de esos lugares comunes que nos atraviesan también. Sí, Marta Isabel, muchas gracias. Bueno, pues Marta Isabel, esta conversación ya se amplió y vamos Mm. tres. Alfonso, cuéntanos, estás manifestando que quieres hacer una pregunta. Alfonso trabaja en el Huila, donde se toma uno de los mejores cafés del mundo, y está en el municipio de La Plata y en la Universidad Surcolombiana. Entonces, mi querido Pocho. Bien, estimada Marta, gracias por compartir tu experiencia investigativa. Sé que esa investigación no es solamente de nivel académico, sino que también es pasional. Y pienso que eso es lo que hace la diferencia entre los que una compañera del doctorado nos enseñó, y a mí me ha quedado muy bien. Un docente rural de un docente en ruralidad. Y pienso que eso semánticamente también marca perspectivas sobre el qué hacer y cómo hacer. Yo sueño en Colombia con una educación rural diferenciada. Sé que políticamente eso va a tardar mucho, ¿sí? Porque aún la lógica, y tú creo que tú lo desvelas muy bien, esta lógica de la mirada deficitaria todavía nos sigue imprimiendo a los que estamos en la ruralidad. Yo sé que aún la mirada subalterna hay que seguirla alimentando, porque nosotros tenemos que hablar dos lenguajes, el lenguaje del contexto y el lenguaje de lo hegemónico, ¿sí? Y esa división tácita entre la ruralidad y la urbanidad se marca. A mí me quedó en el corazón muy fuerte cuando estoy hablando sobre ciudadanía y le pregunto a mis estudiantes de grado octavo, ¿quiénes son ciudadanos? Y un niño me contesta muy noblemente, los que viven en la ciudad. Él no se considera ciudadano, ¿sí? Y es un concepto hegemónico que marca una característica y una forma de pensamiento. Por lo tanto, pienso que, y esa es como mi pregunta, ¿cómo las escuelas rurales podríamos promover un pensamiento mestizo? Porque tenemos que romper el sentido de lo blanco, tenemos que integrarnos a lo andino, a lo llanero, a lo costero, donde esa mesticidad nuestra nos marque que somos parte de herencia colonial, somos también afro, pero también somos contenido indígena. Porque pienso que ahí está como el potencial de la renovación subalterna que podemos hacer en mirada dialógica. Yo me estoy pensando que la escuela rural hay que pensar primero desde la existencia misma, que luego vaya hacia la reflexión epistémica, porque lo contrario sería imposible. Y eso me permite tener una consistencia con otros y otras, pero desde dos horizontes claros que me parece que es importante. Desde algo que empezamos a ver como la horizontalidad del sentido de lo humano, donde rompamos las jerarquías, y lo otro, que nos sintamos comunitarios, o sea, que nos sintamos en y con otros. Entonces, mi pregunta para ti entonces, después de esta pequeña presentación es,
¿Tú creerías en la importancia de una educación rural para Colombia? Gracias. Esa mirada de educación diferenciada me hace acordar de una ministra, que no voy a mencionar, de la que pues tomamos como no, o sea, no podemos, la perspectiva, y creo que eso nos hace pensar en varias lógicas y propósitos. Esta mirada diferenciada, según pues puntualmente una ministra en un gobierno anterior, pero que se ha mantenido, em, no es pertinente para los propósitos de país económico y en esta lógica de desarrollo que tiene Colombia y que políticamente se ha vinculado. Eso nos hace em, tener una atención muy grande allí porque esta lógica de una educación como en medición y como en constante mejora y comparación y pertenecemos a un grupo y hagamos más pruebas y entonces cómo sufrimos y cómo logramos estos puntos y si no los logramos entonces el culpable es el docente, pero entonces es el padre de familia, pero el estudiante tampoco aporta. Sin embargo, yo creo que la apuesta por una educación diferenciada es más humana y es más, em, da una mirada más noble a los propósitos de la escuela y los propósitos de la educación. Creo que tú mencionabas, Alfonso, pues tres conceptos que me parece que debemos pensarnos para la pregunta que haces y es qué significa lo rural o lo mestizo. Tú lo mencionabas como en este mestizaje. Una de las conclusiones a las que yo he llegado es que lo rural o la categoría campesina o campesino no existen. Entonces, como que no se ha trabajado, no se sabe qué es, se habla de, pues el habitante de una zona geográfica, ya lo anunciaba muy bien Luz Helena también, pues no estamos hablando solamente de un territorio, hay unas formas de vida y creo que hay unas formas de identidades que se deben valorar, o se deben visibilizar y se deben comprender. Em, Porque sí ponerlos como todos en el mismo escenario, pues termina segregando y termina poniendo en sufrimiento a personas, a docentes y a estudiantes que terminan al final excluidos de un sistema educativo. Allí creo que la mirada diferenciada se debe hacer en la perspectiva de resaltar y valorar lo diferenciado, no en la perspectiva o romantizarlo o verlo como folclore, como también lo mencionaba Luz Helena, o tampoco como en el pobrecito, no tiene la ropa que debería tener, no tiene el televisor o el videobeam que debería tener, no tiene. Entonces, yo voy y visito a una comunidad o a una escuela rural y me voy con la idea de pobrecitos. Cuando uno le da vuelta y lo sitúa y lo hace en perspectiva diferenciada, que creo si es mi apuesta, Alfonso, uno logra darle valor a lo local y desde allí uno puede pensar un sentido diferente para lo educativo en contextos diversos. No creo que el propósito de lo educativo en Bogotá logre las mismas ideas que el propósito educativo en La Plata. Estuvimos el semestre pasado en un pueblo que se llama Manatí. em, y que es en la costa, entonces hay unas diferencias geográficas de saberes, el huilense es diferente al costeño colombiano y ahí hay unos valores culturales que creo que la educación debe potenciar porque desde ahí
se reconoce y se valora a la persona misma y a la vida misma. Creo que esta perspectiva no diferenciada o hegemónica ha hecho que la misma cifra, o sea, la misma perspectiva propone los males y luego, y luego se queja, porque no hay educación rural para, no hay educación superior para todos, no hay, pero no hay oferta educativa tampoco para las ruralidades. Nos ponen al SENA como si fuese una apuesta de educación superior cuando no lo es, y segregamos también los oficios técnicos y ahí hay unas brechas sociales y unas visiones muy instauradas que se pelean desde la apuesta de la educación no diferenciada y termina siendo más segregadora en mi perspectiva, que creo que cuando uno pone como como la mirada totalitaria, pues termina sacando a los que no logran ser o comportarse o los resultados que se ponen como estándar. Y allí creo que hay unas crisis humanas de vida, de identidades. em, ¿Quién quiere ser llamado campesino cuando la idea de campesino refleja una idea de manos de tierra y un español que se critica? Y creo que ahí hay unas apuestas, pues hay unas consideraciones desde el sentido humano, desde el sentido propio de lo educativo, que nos deben cuestionar y que yo espero la política pública lo logre movilizar, pero desde una perspectiva. Yo creo que la educación, lo que llaman diferenciada, yo prefiero llamarlo, sí, situado, em, y quizás encarnado, pues tiene unos sentidos más humanos, que conectan con los habitantes, con las personas que estamos allí, que habitamos ciertos territorios, y también, por ejemplo, lo que significa el territorio en estos ejercicios em, educativos, que se niega. A veces parece que uno quisiera estudiar para salir de lo natural, pero luego llega a las ciudades y las dinámicas de inseguridad pues se nutren de esa migración de lo rural al urbano. Creo que también es una consecuencia de esa educación como, pues, totalitaria, hegemónica, para mí segregadora, que nos pone a todos como en una misma lógica de producción académica y económica, que termina negando las identidades em, de todo tipo, lingüísticas, de género, de nacionalidad, de región. Y esto es casi que un sufrimiento para los seres humanos. Bien, pues yo escucho a Marta Isabel y me emociono aún más. Ya entiendo los tejidos que Glorita hace en ciertas perspectivas porque nos conoce muy bien a las dos. Eh, en mi trabajo, en la educación fuera de la escuela, ¿cierto? He aprendido que esa transformación no sucede en los indicadores, que no sucede en los informes, ¿cierto? Yo he comprendido más bien que esa transformación sucede en los silencios compartidos, ¿cierto? En esos relatos tejidos a varias voces, en esos saberes que se niegan a ser convertidos en competencias, ¿cierto? En indicadores, en resultados de aprendizaje. Y comparto profundamente esa educación situada, ¿cierto? Creo que es una educación más rizomática, que crece hacia los lados, no hacia arriba, ¿cierto? Que se expande, que resiste. Y esa es esa educación que muta, diría yo de alguna manera, ¿cierto? Que no responde, como tú lo estás diciendo, al currículo, sino que más bien lo cuestiona. Y ahí es donde creo que todos los que aquí estamos tenemos ese gran reto yo cuando te escucho llevar la política pública, me sueño con eso, con que podamos generar esos procesos, conversar contigo, Marta Isabel,
en este Café Med es abrir un umbral, creo yo, ¿cierto? Y por eso yo creo que Guillermo Alfonso, que tiene ahí la mano levantada, pues abre tu micrófono y abrámonos y repensémonos desde nuestras posiciones. Gracias, Luz Helena. Marta Isabel, muchas gracias por esa apuesta supremamente interesante. Pues de pronto la doctora Gloria, me puse estos audífonos porque hay mucha interferencia acá en la calle, pero me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Bueno, la doctora Gloria, que ha sido, fue la mamá de los pollitos durante mucho tiempo, sabe esa pasión, digamos, eh, ese amor visceral por la educación rural, ¿sí? Desde los que estamos en la ruralidad y los que tenemos dentro de nuestra investigación ese paradigma de las nuevas ruralidades, eh, vemos a cada rato reflejada esa gran diferencia, ¿no? Que aunque hablemos que no podemos, bueno, no podemos mirar desde la precariedad a la ruralidad, es difícil desmarcarnos de eso, ¿no? Eh, lo digo, pues de pronto el pitch, el evento que les voy a vender acá en este momentico del minutico, eh, mi investigación es una investigación de, de cómo fomentar, cómo desarrollar el pensamiento crítico mediado por comunidades de aprendizaje en espacios rurales, ¿sí? Entonces, se viene todo eso y se trae al aula, se, se vino a más esos conocimientos ancestrales, esos saberes campesinos, esas cosas que tenemos como fortaleza que otros ven como debilidades. Pero, pero desde esos retos para la igualdad de condiciones que podemos, digamos, hablar, mm, el acceso a la educación superior desde donde nosotros estamos y desde donde eh, nos enunciamos como investigadores es difícil, es supremamente difícil. Y más si se tiene en cuenta, digamos, ese apunte en la que pues, no todos los muchachos de la ruralidad tienen que estudiar carreras que tengan que ver con agrícolas o pecuarias, ¿no? ¿Sí? De hecho, tenemos los chicos de 2021 hacia acá, que estoy en este colegio rural, eh, unos, una universidad en el campo que tenemos acá en el oriente de Caldas que se llama el SINOC, y que el SINOC les ofrece a los chicos unas formaciones técnicas y tecnológicas, y ellos terminan el grado 11 primero con un bachillerato técnico digamos, el horizonte agrícola y pecuario del colegio, y sumado a esto, pues una formación técnica por medio del SINOC en alguna de las profundizaciones que ellos escogen. De hecho, algunos dicen, no, no quiero, y cambian, no, digamos, cambian el rol que tenían en esos 2 años de universidad que hacen el 10º y el 11 y se pasan a otro. Pero ese reto para que los muchachos entren a esa educación superior, mm, a mí me trae esta pregunta, Marta. Eh, Desde esa visión pasional, ¿cierto? Desde esa visión visceral, como les acaba de decir. Eh, bueno, ¿cómo se puede plantear esas políticas o dentro de esas políticas la igualdad para los chicos y las chicas en medición con unas pruebas estandarizadas entre lo urbano y lo rural? ¿Sí? Porque si las capacitaciones llegan a la escuela, nosotros tenemos 6 horas de agrícolas y pecuarias, seguridad alimentaria, tenemos escuela y café, tenemos agrícolas, tenemos pecuarias, eh, y fuera de eso tenemos unas materias de emprendimiento que están enfocadas a ello, ¿no? Entonces son materias que no están dentro de la parte académica que nos va a evaluar, por ejemplo, las pruebas saber.
Entonces, vuelvo y les digo, es cierto, desde ese sentir visceral y ese sentir pasional, eh, ¿cómo plantear esas políticas de igualdad para los chicos frente al acceso a la educación superior? Como dato interesante, eh, tengo que desde 2021 más o menos acá hemos graduado alrededor de unos 100 chicos y chicas. Más o menos de estos, 20, 20 más o menos de todo este grupo, 20 siguieron educación técnica. eh, Tengo a dos o tres que están con la universidad pública o su Universidad Nacional, la Universidad de Caldas, eh, y ninguno en la universidad privada. O sea que es una, digamos, una radiografía en la que eh, el campesino no tiene el dinero para pagar una universidad privada de sus hijos. Les tiene que ser con una universidad pública prácticamente sí o sí. Tal vez de pronto me llena mucho y desde vuelvo y le digo, es cierto, desde la pasión que siente uno por la educación rural y desde donde estamos viviendo esta investigación y desde donde nos situamos y nos paramos como investigaciones o como investigadores pues, doctorales. Marta, nuevamente me llena de emoción escucharte y ese proceso en que te estás enunciando y que estás desarrollando. Y bueno, por acá tendrás un alfil también para lo que Muchas, quieras. Y la doctora Gloria, ahí estamos. muchas gracias, Guillermo Alfonso, por tu pregunta. Y creo que aquí también hago una cuña con un proyecto que trabajamos con marco de cualificaciones que creo que sitúa tu pregunta sobre lo técnico y lo profesional y creo que eso es otro ejemplo de cómo culturalmente parecemos un país em, diferenciador. Y ahí yo creo que el esfuerzo que es muy, muy complejo y que yo creo que toca precisamente estas reflexiones profundas sobre lo que uno hace, para qué lo hace y que cuestiona también la misma persona. Y es devolverse un poco a pensarnos en el rol de los oficios y de las profesiones en Colombia. Tú tocas un tema que desde marco de cualificaciones creo que puede tener como una perspectiva también integradora, pero que parece también, voy a decirlo, perversa, em, porque parece tener la benevolencia de incluir a estas personas que no acceden a educación superior, em, que se le puede medir los saberes, las cualificaciones y que pueden pasar por una perspectiva con una formación técnica y una formación, pero cuando uno dice, claro, o sea, esto es poderoso porque esto puede significar formas de vida digna para un grueso de población joven, sobre todo campesina, que en Colombia eso ha significado que esta población joven campesina termine en grupos ilegales, precisamente por la falta de acceso, de oportunidad, y porque las otras oportunidades legales o en la legalidad parecen lejanas, parecen inalcanzables. Entonces, pero cuando uno explora esta perspectiva o esta política que parece como hasta ahora incipiente, pero que nos queremos un poco mover hacia allá, pero no sabemos cómo, pues ahí uno también dice, hay una lógica perversa, y ahí retomo la palabra, porque también es económica y es hegemónica y niega un poco esta perspectiva situada de identidades, del sujeto mismo, de la gente, eh, y la pone en una lógica de producción. Entonces ya no es acceder a la educación superior, sino es acceder a la educación superior para producir. Y creo que eso explica por qué en la ruralidad solamente, o la gran oferta es cómo hacemos que el campo sea productivo, ¿sí? ¿Cómo hacemos que el campo aporte a las economías
locales, nacionales, y esto, pues por supuesto que en nuestro sistema económico también atraviesa mejora en formas de vida, quizás acceso a educación, quizás acceso a un vestuario y a una alimentación más dignas, pero eh, me cuestiona mucho pensar en la diferencia, pues en el posicionamiento de lo técnico y de lo profesional. Y creo que acá uno empieza a ver otras lecturas que también, pues esto da para hablar largo y tendido y tiene que ver con las cualificaciones desde esta perspectiva bueno, yo le voy a dar una oportunidad o voy a lograr acceso a través de los oficios técnicos, no solamente acceso a la educación superior, sino también a pues a la labor económica, como a un enganche profesional legal. Em, pero esto está mediado como por un titán que se llama Tsena y que pertenece al Ministerio de Trabajo y que se aleja de las lógicas académicas. Entonces, cuando uno entra a ver lo que el marco de cualificaciones políticamente propone, que tiene que ver con lo que tú dices, y es la oferta de programas académicos y por qué las universidades quieren hacerlo en perspectiva de técnicas, perdón, estudios técnicos, ETH o tecnológicos, pues ahí uno empieza a pensar y uno dice, pero el estudiante, el ser humano que quiere hacer algo o que quiere entender su propósito de vida, no logra diferenciar que si se va por el SENA no tiene acceso a la educación superior, que el SENA no le da un diploma, sino que lo certifica para un oficio. Y que ese oficio socialmente en Colombia no tiene el reconocimiento de un título profesional académico y que para lograr el título profesional académico casi que me toca devolverme y tocar puertas desde un primer semestre. Las universidades, creo, y lo digo pues, con respeto también y pues porque pertenezco, digamos que mi modo de vida ha sido económicamente pues financiado por las universidades en las que he trabajado y a las que les agradezco la confianza, pero hay un déficit, por ejemplo, que las universidades, todas, em, em, piensan y es que no hay estudiantes. Hay un déficit de población. Parece que tú decías también, Guillermo, no tienen plata para pagar, ¿cierto? Las privadas y entonces las públicas que ofrecen. Y las públicas no tienen financiación del gobierno y cada vez están como más desfinanciadas y cada vez tienen y yo que viví la universidad pública, pues también sé que es estar en una universidad privada y sé las diferencias de infraestructura, de pago a los profesores y ahí también hay entonces, y esto pasa en Bogotá, que llega a la ruralidad, pues hay unas distancias enormes y atraviesa como esos intereses de las universidades de tener estudiantes y creo que ahí eso explica una apuesta y una vuelta a mirar, venga, pero si lo técnico, que es más corto y puede ser más barato, puede llegar, de pronto eso también me significa estudiantes, y está bien, pero a lo rural y a la educación rural, ¿cómo se la piensa? Como una fuente de ingresos para mantener y sostener a las universidades o como una apuesta y con esta perspectiva de desarrollo. Yo creo que eso explica por qué al campo llega o el técnico o el tecnológico o la carrera universitaria, un poco para mirar cómo hacemos del campo algo productivo, pero yo no veo una apuesta en artes o en literatura o algo que le permita a otro grueso de población rural, pues otro tipo de formación. Y em, la Escuela de Gobierno de los Andes tiene un libro que siempre menciono y es La Lotería de la Cuna, que desde una perspectiva de mediciones explica cómo casi que se piensa una educación de pobres para pobres y acá tristemente creo que cuando uno piensa en lo rural, em, casi que es como nos sirven como pobres, entonces eso es lo que les ofrecemos y eso está muy instaurado, tú lo decías, Guillermo,
em, en las personas. Entonces, cuando uno llega a los estudiantes, cuando uno llega, a veces la pregunta, y creo que esto nos atraviesa a todos los que somos docentes, es, pues el estudiante también em, parece que le pidiera a uno menos dependiendo o más dependiendo em, del contexto en donde uno enseña. Y eso está muy instaurado en nuestras lógicas de pensamiento porque han hecho bien la tarea y nos han situado en lugares en donde parece imposible relacionarnos o hacer movilidad em, social, académica, cultural, que creo que eso también pues, es un punto de reflexión. Creo que me extendí también en esa pregunta porque también me cuestiona muchísimo em, cómo también hay, desde las cualificaciones hay una apuesta, por ejemplo, por el reconocimiento de aprendizajes previos, pero en ninguno de los programas, por ejemplo, en educación técnica y tecnológica, uno ve los trabajos del campo. El reconocimiento de aprendizajes previos parece ser de panadería, de cableado, de redes, de yo sé hacer, soy maestro de obras de construcción y lo he hecho toda mi vida y lo puedo hacer y eso tiene un propósito de reconocimiento del saber y eso redunda un poco en las posibilidades de contratación o económicas que una persona pueda tener, pero yo no veo, por ejemplo, no se piensa en el labrado de la tierra, en la siembra, en estos, y se deja como también en un saber segregado, que creo nos queda la tarea como de pensarlo en perspectiva crítica, con todas las implicaciones que eso tiene para los seres humanos que tenemos en las escuelas, y las comunidades rurales. Marta Isabel, es muy bonito escucharte también desde esa crítica a esa educación hegemónica, ¿cierto? Y a esa educación como un negocio también. Sí, yo te escucho y cuando escucho a Guillermo y cuando escucho a Alfonso, yo digo, no, en este Café Med nosotros no venimos a hacer preguntas para obtener respuestas cerradas, Ujú, ¿cierto? Sino para abrir heridas necesarias, para reconocer lo que desborda, para recuperar quizás esa educación como acto político, bien lo decías tú, como acto afectivo y como acto situado. ¿Cierto? Cuando nosotros no solo somos académicos, sino que caminamos en esos márgenes, ¿cierto? Nos repensamos acompañando procesos de formación, también docente, ¿cierto? ujú, Donde la categoría rural no se domestica, sino que se dignifica, ujú, diría yo. Y cuando uno está con estas poblaciones y cuando uno está en lo rural y cuando uno está fuera de la escuela porque no hay acceso a ella, ¿cierto? Y vive y comprende lo que significa alfabetizar, lo que significa el que puedan escribir su nombre, el que puedan leer, la autonomía que da, el que puedan escribir una cifra y no identificar un valor por la imagen que hay en un billete o en una moneda. Lo que potencia el saberse no analfabeta, ¿cierto? Y cuando tú decías de las cualificaciones, yo pensaba en los acuerdos de paz, ¿cierto? Y aquí, pues así como todos estamos haciendo cuña, yo invito a que visiten un documental reciente financiado por MinCiencias en un proyecto de la convocatoria de orquídeas. Pueden visitar la página www.catleyayanera.com y allí está el documental. Esa crítica que estas mujeres firmantes del acuerdo de paz hacen y dicen, yo era enfermera, yo operaba, yo amputaba piernas, yo hacía apendicitis, yo hacía esta hernia, esta otra, y con los acuerdos nos muestran un listado, y en ese listado yo voy a la Cruz Roja y ahora soy auxiliar de enfermería, pero no puedo quitar un punto. Y veo que hay personas que se están muriendo y yo no puedo hacer nada porque ese oficio
¿cierto? Me dejan estas. Y entonces cuando uno mira y uno dice, venga, pero es que no hay un laboratorio, que los estándares de acreditación me piden que haya un laboratorio con estas condiciones, ¿cierto? No lo hay. Pero el resultado del querer hacer, del poder hacer, del saber hacer, se da y se salvan vidas. Entonces, con esto que tú estabas diciendo, yo me emociono mucho más em, pensando en eso, ¿cierto? En cómo logramos a llevar dignidad y cómo también para nosotros los docentes, en algunos momentos cuando apostamos y vamos al territorio y nos toca regresarnos a la ciudad por ciertas condiciones, sufrimos esto que está pasando allí en lo rural, ¿verdad? Omar de la Rosa, desde la UNAM en México. Cuéntanos, Omar. Desde la querida República Chilanga de la Ciudad de México. No, pues muchísimas gracias. Ha estado muy emocionante, muy emotiva. Yo tengo un par de preguntas. Si me extiendo, querida Luz, por favor, ponme ahí, el foquito para no extenderme tanto, no ocupar mucho tiempo. La primera pregunta tiene que ver con esta inquietud muy puntual. ¿Cuál es la historia de la educación rural en Colombia? Por lo siguiente, en nuestro país, la educación rural hoy empezó a tomar, digamos, auge, por llamarlo de alguna forma, empezó a ser reconocida en el sentido en el que ahorita tú lo platicabas, Marta, apenas el sexenio pasado. Estoy hablando del 2000, ¿qué será? 2021 más o menos, ¿no? Este, en el marco de la nueva escuela mexicana. La educación rural nace en nuestro país, o sea, te contextualizo muy rápido para saber si este recorrido que ha tenido la educación rural en México es similar al que ha tenido en Colombia, porque esa es mi inquietud. En nuestro país se funda como por ahí del 1925 más o menos, se instaura la educación rural con un enfoque socialista, ¿no? Pensando que México era agrícola, su economía fundamentalmente era agrícola, entonces tiene una mirada muy particular la educación rural en ese contexto. Después, por ahí de los principios de los 40 del siglo pasado, 1940, tiene una perspectiva totalmente capitalista, bueno, industrializante. México entra en este proceso de enriquecimiento a través de la industria, sobre todo petrolera, y entonces la educación rural toma un giro totalmente distinto y hasta podríamos decir lo que es al margen y se empieza a mirar ya como algo no tan necesario, ¿no? Cuando en un gobierno socialista sí se buscaba la formación del campesinado bajo ciertas lógicas muy particulares, en la década de los 40 y hasta los finales de los 90, la educación rural ya no figuraba en el sistema educativo mexicano. Y entonces con la nueva escuela mexicana que tiene todos estos principios de comunalidad, ¿no? De romper con el neoliberalismo de las políticas educativas que durante los últimos 70 años estuvieron golpeando fuertemente a México, y no solo a México, pero bueno, en el contexto de nuestra nación así se plantea, surge otra vez la importancia de la escuela rural. Pero aquí viene mi segunda pregunta. ¿Cómo entienden ustedes el concepto de calidad educativa en Colombia? Porque en México solo será posible desde el discurso, desde la narrativa de la nueva escuela mexicana, que la educación rural y esos principios de comunalidad que tienen fundamento, la nueva escuela mexicana tiene todo un fundamento, digamos, teórico, epistémico, pedagógico, en los autores representantes de la pedagogía crítica, ¿no? Ahí encontramos miradas decoloniales, encontramos perspectivas freirianas, encontramos perspectivas de las epistemologías del sur, claramente. Es decir, no es una interpretación de quien las lee, sino que claramente están explícitas ahí en los planes y programas de estudio. Pero para que pueda suceder la nueva escuela mexicana, necesitamos ya no educar desde el enfoque de calidad educativa. Y entonces, la calidad educativa en nuestro país ya no es un discurso que se lee en la política educativa. No sé si me explique. Entonces, pero cuando he ido a Colombia, y creo que por ahí en algún momento de tu charla, hablabas de calidad educativa, si es que no escuché mal. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se concibe en el marco de tu exposición el concepto de calidad educativa? Porque nosotros estamos también totalmente el sexenio pasado, de hecho, México se salió de PISA, ¿no? Y fue muy criticado nuestro gobierno mexicano porque se salió de PISA. Pero desde el marco de la nueva escuela mexicana era una acción sumamente coherente, porque PISA estandariza. PISA mide, PISA cuantifica y entonces olvida muchas otras cosas que desde la educación rural pues se retoman, ¿no? Entonces,
Cuando nos salimos de Pisa, vinieron una serie de cuestionamientos fuertísimos, pero ciertamente era coherente la decisión. ¿Soy claro? Cuando ustedes hablan de estandarización, de calidad educativa, pero también de reconocer las otras epistemologías que se construyen desde territorios vivos, que escapan a las lógicas de la modernidad, ¿cómo conciben la calidad educativa? ¿Cómo se concibe este conceptito que para el caso mexicano, para no ya dar tantas vueltas, lo vinculamos fuertemente con educación basada en competencias, con rivalidad, con neoliberalismo, con exclusión, con exterminio, ¿no? Entonces, esa es fundamentalmente mi inquietud, después de haber sido claro con mis planteamientos, querida Marta y querida Lucy. Para acá nos vemos pronto, querida Luz. Va a ser muy emocionante tenerte por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Omar, por la pregunta. Creo que voy a resumir tu pregunta o voy a segmentar tu pregunta en cómo hemos pensado como país la educación rural. Creo que se resume en que no se ha pensado. Tenemos una tensión entre cobertura y calidad que creo que en nuestro sistema educativo inicia con la necesidad de llegar y de tener cobertura. Entonces, en la política educativa que yo he analizado de Colombia, se parte para pensar lo rural desde la cobertura. Muchas, pues las tasas de analfabetismo, el acceso, em, pero esta historia de cobertura, pues está atravesada por fenómenos como la violencia social, como el desplazamiento, por ejemplo, en la zona cafetera, las necesidades o esta idea de las familias, de si escolarizo cuando hay cultivos a mis hijos, pues me sale muy caro porque es más barato que mi hijo me ayude. Y entonces aquí creo que hay una idea también cultural de lo rural en que la educación no tiene un valor o lo llaman la tasa de retorno inmediata. Pero el gobierno colombiano ha hecho énfasis en la cobertura y creo que muestra con mucho orgullo, y creo que eso también pues lo valido, o sea, me parece importante tener una cobertura casi universal, por lo menos en primaria. Em, y esto explica, por ejemplo, los modelos flexibles, la escuela nueva que nace como una apuesta educativa colombiana para la ruralidad y que se muestra también como un producto colombiano educativo que puede ser exportado y que responde como a esta movilidad o a esta realidad de las escuelas rurales de tener estudiantes intermitentes, bien sea por desplazamiento, por los cultivos que tienen en ciertas épocas del año y en donde las familias decidían desescolarizar los estudiantes. Y con esta apuesta de cobertura, pues se crean estos modelos flexibles que todavía son muy vigentes, pero luego llega precisamente esa preocupación por la calidad y creo que no hay, pues hay una apuesta de gobierno en la calidad medible de estándares de pruebas. Tenemos no solamente las pruebas PISA, sino que también tenemos las pruebas pues nacionales que miden en ciertos momentos y que parece pues como que vamos, pero hay muchas preocupaciones por lo que se mide en calidad. Si me preguntas el concepto mío de calidad, pues se complejiza un poco en relación con lo que el gobierno presenta de medición, porque creo que las realidades rurales son diferentes. No dan cuenta de la vida misma en lo rural y nos llevan a esta mirada de déficit o esta mirada comparativa siempre en queremos que los estudiantes rurales sean iguales a los estudiantes en las zonas como Bogotá o como los centros urbanos. Creo que
el concepto de calidad batalla mucho con lo hegemónico, con los accesos, con lo económico, con lo medible, em, te excluye o te pone en ciertas lógicas que terminan siendo invisibles para los que estamos queriendo em, hacer una vida. Yo creo que para el ciudadano común colombiano, por ejemplo, pensar en que debo hablar inglés es casi que incuestionable, así no lo use, o pensar en acceder o tener unas pruebas nacionales con cierto puntaje también parece ser importante, pero eso cada vez y gratamente desde la academia se cuestiona más y se habla más precisamente desde qué tanto estos indicadores dan cuenta de calidad con respecto a la vida digna, con respecto a las condiciones complejas de violencia, de ilegalidad que nos atraviesa, em, y a la dignidad de las personas y al valor de la vida misma. Creo que cuando las apuestas académicas empiezan a movilizar estas lógicas, hay unas respuestas también que son como un bálsamo porque nos permiten otra lectura de lo que es el conceptito, que no es tan conceptito, de la calidad académica. Creo que, y uno batalla como en eso, como en esta tensión de calidad hegemónica, pero de calidad como de sentido y apuesta digna, de vida digna, que son complejas y que como que a los docentes nos toca un poco como este doble estándar de le respondo a las pruebas, porque esa es mi obligación, pero también de pronto logro ciertas fuentes de fuga o de resistencia que me parece que también comunican con el sentido mismo de la vida, pero también de una vida digna y no sé, creo que esta conversación sobre calidad es amplia y toca muchas fibras también en nuestro contexto colombiano. Sí, yo estoy ahí de acuerdo con Marta Isabel, querido Omar, y es porque el sistema es perverso, desde mi perspectiva, absolutamente perverso, tanto para nosotros los docentes que estamos en las ciudades como para los que están en lo rural. Y es el velar por una calidad de vida también, ¿cierto? Y por un salario digno, de alguna manera, porque el sistema tiene puntos. Y entonces, cuando escucho a Marta Isabel sobre la fuga, es cómo logramos indisciplinarnos, pero alcanzar los indicadores que el sistema nos convoca. Y son la cantidad de ministerios que tenemos acá, porque pues tenemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero también el Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Trabajo, pero también el Ministerio de Justicia, pero también el Ministerio de Salud. Entonces juega tú con instituciones educativas que tienen programas en todas esas áreas. Le respondes a los cuatro. Y tenemos escuelas donde el gran jefe es el secretario de Educación. Y también hay que responder. Y más en países como el nuestro, cuando las situaciones, los desastres naturales hacen que el primer lugar a donde vamos es a la escuela. Es allí donde vamos, nos albergamos y demás, más en lugares como el nuestro, donde los acuerdos de paz implican procesos formativos y cualificaciones. Y entonces todos los firmantes de paz tienen que demostrar que están estudiando. Pero ¿dónde están también y dónde está? Tú hablabas de la exclusión y de esos conceptos de calidad. Entonces, cuando yo escucho todo esto y empiezo a pensar en estos indicadores, me hago la pregunta también, ¿cuántos maestros en lo rural hacen un doctorado porque necesitan mejorar su salario y escalafonar? ¿Cuántos doctores están dispuestos a irse de profesores a primero de primaria? Sí, son preguntas. Y esto tiene tanto de calidad como de cualidad de esa educación en lo rural.
Y aquí, cuando tú decías el tiempo, yo me reía del tiempo en esta conversación, en lo que nos hemos pensado y en el concepto de indisciplinarnos constantemente que Gloria Clemencia y en el nodo hemos planteado fuertemente, porque pues aquí lo que queremos es que participen quienes saben desde el territorio. ¿Cierto? Y el territorio tiene tanto de alto como de largo como de ancho para recorrerlo. Quienes han educado en lengua propia, diría yo también, con nuestros propios dolores y nuestras propias luchas y resistencias. Y queremos que hablen también los que han sentido el desarraigo de alguna manera, porque allí hay preguntas fundamentales sobre la escuela como frontera, como fractura, ¿cierto? Como posibilidad de alguna manera. Y entonces aquí, pues yo invito, por ejemplo, a conversar a Martita, que está allí, que me alegra verla acá conectada, mi maestra Martita. Bienvenida, cuéntanos. Hola, hola, buenas tardes y pues felicidades como país por su fallo. Este, ya quisiéramos nosotros también darles el fallo a unos presidentes por ahí de aquí de nuestro país y eso nos alegra. Bueno, mi pregunta es con relación a la formación, porque algún principio, Marta empezó hablando acerca de la formación rural. Y yo me fui más acerca de cómo son formados los docentes en Colombia, desde a los docentes. Porque bueno, yo pertenezco a un estado, una entidad federativa, donde el 60% de las escuelas acá son rurales y multigrado. Me refiero a preescolar, primaria, secundaria, hasta preparatoria. Y entonces, los docentes, aquí se van con doctorado a zonas rurales al preescolar. O sea, hay maestros rurales que están estudiando un doctorado. Aquí sí, o sea, ¿por qué? Porque aquí el nuevo docente, el docente Nobel, o sea, no me estoy refiriendo a un joven docente, sino el que logra ser docente, no se va a la zona rural porque no tenga estudios, se va porque es nuevo en el sistema y se va hasta el último, donde lo manden. No sé si queda claro, o sea, y se tiene que ir, y si no, que renuncie, ¿ya? Entonces, o sea, él puede ser muy citadino, haber estudiado en las mejores escuelas y lo que sea, y si no tiene padrinos dentro del sistema, pues que lo dejen aquí en la ciudad, se tiene que ir. Y si no, pues que ni se meta, ¿no? Eso es para nosotros. De esa parte porque aquí el que cuenta la antigüedad, entre más antigüedad tengas, más te puedes hacer. No cuentan los estudios, pues, no cuentan los grados. Cuenta que tengas antigüedad y puedes estar cerca en la ciudad, porque ya tienes derecho de venir y ser docente de las escuelas urbanas. Mientras no o sea, estás donde te envíen, o sea, a qué sistema estás y te vas. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, hay otras. Por ejemplo, tenemos chavitos, le llamamos aquí CONAFE, que son jovencitos de preparatoria que, pues les dan una beca y se van a trabajar en las zonas rurales. Esos son para preescolar y primaria, ¿no? Y son, jovencitos que se van a abrir una escuela o que ya están abiertas las escuelas y les dan una beca. Terminan 1 año o 2 años trabajando en CONAFE y posteriormente les dan una beca para que puedan continuar estudiando en la universidad y la carrera que quieran. O sea, no son maestros porque los capacita la institución y les dice vas a ir a dar clases, alfabetizar, etcétera, etcétera. Y se van también a las zonas rurales y esos son los que se van más lejos a veces, ¿ya? Entonces, pero son así, esto por un lado son capacitados por una institución, pero las otras que son
tenemos normales rurales para formar maestros rurales, pero también tenemos normales, o sea, las que son se supone que así se creó en la historia, las normales rurales para ir a las zonas rurales. Y las normales, las que son regulares, las que no son rurales, son para la ciudad. Pero pues ahorita es igual, ¿no? Y aquí ese es nuestro trabajo para nosotros en México, es el concepto de lo rural, ¿sí? ¿Dónde está el concepto de lo rural? No sé, en la formación, ¿ya? Porque mientras hay una reforma educativa ya en la nueva escuela mexicana, las normales formadoras de docentes, que son las normales, y las universidades que tienen formación de docentes, pues están atrasadas, todavía no entran a estudiar los programas ni los planes de estudio de la nueva escuela mexicana. Una que otra por ahí está en relación con, ¿ya? Son las últimas que son formadas en la reforma educativa, ¿ok? Entonces, esa es nuestra realidad. Digo, Omar, puntualizó la historia de esta escuela, pero aquí en la formación, o sea, cómo, les platico así breve la realidad que nosotros vivimos en la formación y de los maestros que están en las escuelas, de qué manera están y cómo están. O sea, es eso. Nada más, era la pregunta acerca de la formación. Marta, pues un gusto escucharte. Creo que ahí abres algo que también, y que cómo llego yo a pensarme en la educación rural, precisamente desde la formación de los docentes. Como de manera breve, porque creo que el tiempo nos apremia, yo quiero destacar cosas interesantes como el concepto de primera infancia en la ruralidad y quién lo forma. En Colombia hay creo que eso me parece también interesante y me motiva a pensarlo, y es quién forma a quién y esa asociación o esa creencia que también se ve en la política educativa, en que entre más cercano al territorio, el formador o el docente, pues tiene un poco más de estabilidad y más garantía de permanecer allí, porque el que va de Bogotá no quiere estar en la ruralidad. La ruralidad colombiana no solamente es compleja, hay ruralidad que llamamos profunda, que está atravesada por unas condiciones geográficas complejas. Un gobierno que llega difícilmente, y en muchos contextos el único funcionario del gobierno es el profesor. Entonces, digamos que, y allí, pues si tú eres funcionario del gobierno en una zona de conflicto, pues digamos que allí hay unos matices em, que se han pensado, y hay una apuesta, me parece, que ha sido difícil de movilizar, y es que esta formación de docentes suceda en el territorio y que el formador de los docentes pues conozca este contexto y esta sabiduría cultural, pero ahí hay una tensión que no se soluciona o se concilia fácilmente, porque también hay una apuesta por la formación en zonas urbanas y centralizadas, pero en primera infancia pasa algo que es para mí muy particular, pero también interesante, y es que han capacitado o forman madres comunitarias. Entonces, buscan a la mamá o a la señora de la vereda que tiene una afinidad y la capacitan. Ahora se ha regulado mucho más, pero hay una tradición de estas madres comunitarias. Incluso han habido programas que quieren profesionalizarlas o profesionalizar su labor, y les ofrecen nosotros lo llamamos acá licenciaturas, que son los programas de formación para docentes en primera infancia, y que es esa etapa preescolar, que en la ruralidad no se pensaba y es muy nueva, pero ahí qué pasa, que en los centros comunitarios, en donde hay madre comunitaria, no hay un currículo, no hay unos aprendizajes estandarizados, medibles, o unos desempeños, sino que es una zona en donde los niños interactúan, aprenden a interactuar y los cuidan mientras sus padres hacen ciertas labores. Tienen como unos énfasis en motricidad y en desarrollo motriz, un poco como asociado a esta etapa de desarrollo de la persona. Em,
pero pues nosotros también tenemos escuelas normales, superiores se llaman, y hay una creencia que a veces parece incierta y es que allí se forman los maestros rurales. Y digo que parece incierta porque las normales no tienen un sistema de información que permita ese seguimiento a los egresados para saber en dónde trabajan. Y lo que he podido ver en los contextos en donde a veces llegamos es que se forman, o sea, hay como un desplazamiento entre la persona de un municipio, de un pueblo, va y se forma en la ciudad y vuelve al contexto donde pertenece, quizás por raíces familiares o culturales. Pero si te sale una oferta en la ciudad, creo que ahí hay una migración que en Colombia se ha arrastrado, y hay un observatorio también que nos da cifras interesantes, y es como cada vez los centros urbanos están más poblados y, por ejemplo, en unas escuelas rurales lo que pasa es que los estudiantes son cuidados por los abuelos porque los papás migran a las ciudades con la idea de progreso y mejor vida, y entonces ¿quién los educa? ¿Cuál es el profesor que se queda? Hay unos reportes que también son complejos, desoladores, y que en la perspectiva de medición nos dice que son los profesores que no tienen chance en las ciudades. Y eso parece estar relacionado con los índices de calidad en esta perspectiva de medición, porque entonces allí hay unos programas que atienden como a esa formación situada de docentes, pero que termina siendo em, muy difícil de llevar a cabo precisamente por unas creencias propias o unos rasgos culturales del docente, y de las comunidades rurales del país. Creo que me extendí un poco en la conversación. Luz Helena, Glorita. No, no, yo creo que muchos aquí podríamos quedarnos muchas horas y con esto que está hablando y que nos aportan con con esta conversación comparada, ¿no? De países latinoamericanos. Creo que hablar de calidad educativa en la ruralidad exige repolarizar el término, ¿verdad? Descolonizar su sentido y situarlo en los territorios que históricamente han sido excluidos de la definición de lo valioso, ¿cierto? Las apuestas que hacemos, los que venimos de esos territorios para educarnos y volver a esos territorios y que nos toca volvernos a ir, porque hay necesidades de vida que nos implican el movernos, ¿cierto? Aunque queramos estar allá. Yo quisiera estar en mi tierra, yo quisiera estar en el Meta, comer carne a la llanera, trabajar con estas comunidades, estar en lo rural. Y me doy mis escapadas de acá de Bogotá, pero bueno, son condiciones de vida que nos obligan a volver a salir. Entonces estamos en la ciudad, volvemos al territorio, volvemos a la ciudad y nos movemos y estamos habitando constantemente estos movimientos, ¿cierto? Por eso hablo de esos territorios que históricamente han sido excluidos, donde hay una sola escuela y donde soñar con un proceso de educación es difícil, donde para hacer estudios posgraduales tienen que salir a caballo, luego en una moto, luego coger una lancha, poder coger un vuelo y estar cada 15 días en proceso, ¿cierto? Nos toca movernos también de lugares para poder llegar a estos estudios de niveles de formación altos, ¿no? Em, la calidad en clave rural no puede medirse con los mismos indicadores que se rige el modelo urbano industrializado de la escuela, diría yo. Yo creo que debe pensarse desde esa relevancia cultural que tú hablabas al inicio, desde la pertinencia territorial, ¿cierto? Desde la vitalidad lingüística, el reconocer esas lenguas de las comunidades también. Yo pensaba en la educación en Arauca, en la educación en Casanare, en la educación bueno, ya tenemos la Universidad de la Amazonía, ¿cierto? Pero en Putumayo, si es que primero tiene que pasar acá una persona para medir qué tan alta está la inundación de la vía, para saber si la carga puede pasar o se mojó, con situaciones reales.
primero preguntamos si la vía está funcionando para poder movernos de un departamento al otro. Yo pensando pues en Villavicencio, la Puerta del Llano, y algunos de acá que han viajado por esos territorios. En el Huila, si el paro arrocero pues está suspendido y nos permiten pasar, que son las realidades que tenemos en esta Colombia nosotros, ¿cierto? Entonces, esa relevancia es supremamente importante y sobre todo desde la capacidad que tiene una experiencia educativa para sostener la vida digna en el territorio, ¿cierto? En ese horizonte, pues una escuela de calidad no es la que prepara para irse, como lo estábamos hablando en un momento determinado, ¿cierto? Sino la que forma para quedarse con conciencia, con raíces, con una voz crítica. Y esa calidad es la que enseña a leer el mundo sin negar las escrituras del lugar, diría yo, ¿cierto? La que forma sujetos capaces de defender el agua, de defender el lenguaje, de defender la historia, de defender su tierra, ¿cierto? De empuñar también su bandera y con orgullo decir, aquí se produce esto y se trabaja de esta manera. Y eso me apasiona para ir cerrando también y darle el espacio a Gloria Clemencia, porque la conversación que proponemos desde aquí, desde el Café Med, no se organiza linealmente y eso lo están viviendo hoy nuevamente, ¿cierto? Ni busca obedecer a esas estructuras de diálogo académico tradicional, porque estamos con muchos doctores y porque estamos trabajando desde allí, ¿cierto? Sino más bien nos interesa abrir un espacio donde el pensamiento se mueva, ¿cierto? Se mueva como esos ríos que no obedecen a un cauce impuesto, sino que se bifurcan, que se desbordan, que erosionan certezas, diría yo también de alguna manera, y en ese sentido no partimos de una sola pregunta, aunque fue la motivadora para arrancar esta conversación, ¿cierto? Sino que es más bien una constelación de interrogantes que emergen del hacer situado, ¿cierto? Y Marta Isabel decía, uno se emociona y es que, claro, cuando uno es un investigador que se ha implicado y que ha estado en el territorio o que busca o que le ha dolido esos procesos sobre los que ha vivido y uno dice, venga, que es que esto se puede mejorar también. Entonces, esa formación docente en los territorios, mm, donde educar es ante todo habitar y resistir, diría yo. Lo rural en este marco no es un paisaje solamente, ni es déficit solamente, sino que es una praxis viva, diría yo, que incomoda la taxonomía de ese saber moderno y de esa educación hegemónica instaurada, ¿cierto? Entonces, yo diría que con eso nos movemos todos los que nos estamos repensando esta educación, ¿cierto? Y estamos pensando en una educación transformadora desde nuestras propias apuestas, desde nuestras propias heridas y nuestros propios sueños también. Entonces, pues yo estoy más que feliz, más que ilusionada. Ya quiero estar en el siguiente Café Med que tendremos, pero pues le doy el lugar a Gloria Clemencia para que pues hagamos este proceso y agradezco infinitamente la compañía de todos y sus eh, aportes a esta construcción colectiva de pensarnos esa escuela en lo rural. Muchas gracias, mi querida Lucelena. La gratitud enorme tanto para ti como para Marta Isabel por abrir este mundo. Yo creo que ustedes con la voz de cada uno, porque por eso era un café, con la voz de cada uno, y ahora le vamos a decir a Pocho que nos muestre el café, el pocillo de café. La idea es que poco a poco todos tengamos un pocillo para ir tomándonos un buen café mientras conversamos. Ahí está Pocho mostrándonos que hay un café del Café Met, para que no sea solo simbólico el delicioso café de Chiapas, el café colombiano, pues que es parte de nuestra identidad indudablemente. Y dentro de esta gratitud, yo creo que lo que ustedes logran esta noche es mostrar
la complejidad del asunto de lo rural y de la educación en la ruralidad. ¿Por qué? Porque para nuestros colegas extranjeros, no sé si mis colegas colombianos lo compartan y si no lo podemos dejar para la discusión, para la conversación en el siguiente café. Nosotros no solo hemos tenido una educación hegemónica, que creo que eso lo comparte Latinoamérica, sino que ha sido una educación hegemónica profundamente andinocéntrica y capitalocéntrica. Es decir, centrada en los Andes, en esos Andes que se trifurcan al entrar a este país, y el resto como que ahí verán qué hacen. Pero además, profundamente capitalocéntrica, ¿sí? Nos orgullecemos del café y no sé qué, y Caldas queda en el eje cafetero, es uno de los 3 departamentos, etcétera. Pero muévase de Manizales a un municipio y pregunten ustedes lo que son las vías rurales del departamento de Caldas. Por eso digo que es muy capitalocéntrica, ¿cierto? Repito, estando en el eje, pues en el corazón de este país, donde la montaña que a todos nos enorgullece y no sé qué. Entonces, ese asunto es una realidad y entonces le pone un foco histórico al asunto de la ruralidad en este país muy grande, al asunto de la educación, que se vuelve mucho más fuerte en el mundo de la ruralidad. El otro asunto es el asunto político y es cuáles son los matices entre no romantizar la ruralidad y exigir las condiciones dignas de la vida en la ruralidad. O sea, ahí hay una serie de matices entre esos dos extremos que son muy grandes. Por eso digo que que lo que ustedes nos han permitido esta noche es poner en la escena la complejidad del asunto. Y entonces pasa lo mismo en el ámbito de la dimensión cultural, ¿sí? Pero la educación urbana en este país, si de algo también se queja, es que la cultura y la vida no entran a la escuela. No es en la ruralidad se agudizaría, pero no, diría que no es un problema exclusivo de la ruralidad. También la escuela, la ciudad lo pone, digamos, entonces está la dimensión cultural, entra allí. Y todo el asunto de la dimensión sociocultural en términos de, bueno, cómo es una vida digna en este país, ¿sí? Porque ese andinocentrismo del que yo les hablé, nosotros lo vivimos, o sea, ir de Manizales a Villavicencio a hacer un evento se iba volviendo imposible, no sabíamos si íbamos a poder, porque solo había avión literalmente, tanto así que pusieron rutas extraordinarias para poder viajar de Pereira a Villavicencio, que son 2 capitales, ¿cierto? En este país, y Villavicencio es la puerta al llano, o sea, es la puerta que entra al oriente del país. Entonces, en esa medida, estos asuntos del orden sociocultural y del orden eh, político ponen a la entrada también un asunto del orden pedagógico, ¿sí? En virtud de cómo nos formamos los maestros para poder entrar pedagógicamente en contextos de altísima complejidad, que son los contextos educativos por regla, diría yo, pero que en el ámbito de lo rural las complejidades se incrementan, se pluralizan y se amplían. Entonces, pues yo no quería sino agradecerles por habernos dejado al frente una amplitud del tamaño que nos han puesto, el problema que nos han puesto y bueno, nos dice Angie Carolina, ¿cómo es una vida digna rural? ¿Y qué es una vida digna y para quién es digna? Bueno, repito, el asunto pasa, creo yo, y lo comparto con Angie, por hacernos muchas preguntas, ¿sí? Por hacernos muchas preguntas que nos ayuden a pensar algunas respuestas, aunque sean hipotéticas, pero algunas. ¿Sí? Creo que es lo que ustedes nos han regalado esta noche. Yo, de nuevo, una gratitud eterna, una invitación para que nos encontremos el próximo 27 de agosto. Ya les compartiremos la invitación, pero por ahora agéndense, 27 de agosto, 6:30 de la tarde, nos encontraremos de nuevo en este espacio.
Y les prometí al inicio que les daba la fecha también para que lo separen en su agenda, el 14º coloquio colombiano y 10º coloquio internacional de investigación de las ciencias sociales será en Bogotá el próximo 4, 5 y 6 de junio del 2026. Entonces, pues para que lo pongan en sus agendas, pronto les estaremos enviando el primer llamado y demás. Lo vamos a hacer en la sede de la Fundación Universitaria Los Libertadores con el aporte y el apoyo de muchas instituciones en el país. Entonces, una profunda gratitud para cada uno de ustedes. Un aplauso, mi querida Martica, como se hace, Martica, con todo el cariño, doctora Marta, con el mayor de los respetos y de los reconocimientos. El diminutivo no es más que un profundo cariño y una enorme, enorme gratitud. Este es un espacio abierto, por lo tanto, la presencia de ustedes está abierta a todos los que quieran estar. Les dije yo al inicio a los que estaban que nos hemos comprometido con los invitados a publicar esto que haya, estas conversaciones para que queden, para que otros también puedan disfrutarlas y también nos comprometemos a subirlas a nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar después, para que lo puedan usar dentro de sus seminarios. Así que para los colegas que están de otras instituciones, muchísimas gracias a nuestros colegas mexicanos. Ellos siguen siendo nuestros hermanitos de compañía. Entonces, qué gusto que siempre estén con nosotros. Y bueno, para los colegas con los que hemos tenido relaciones ya después de tanto tiempo, el afecto sigue siendo el mismo y por supuesto el gusto de compartir conjuntamente. Yo me Glorita, despido, no sé, Marta, si tú quieras Glorita, algo Glorita. más. ¿Por qué no abrimos una foto y nos sacamos una fotico con todos Ay, sí. de este recuerdo del primero del 2025? Que yo estoy súper emocionada de ver los rostros acá sonriendo y de soñarme todo esto que estamos haciendo. Entonces, yo los invito a que prendamos la cámara y nos saquemos una foto porque pues, como les está diciendo Gloria Clemencia, queremos en la indisciplinariedad tener muchas evidencias para todos y que estemos en diálogo constante. Entonces, sí, sí, una Bueno, foto. entonces si se animan a prender sus cámaras, como me enseñó una amiga, espérenme